Una producción de Troop. No eran, así nacieron. Tres mujeres en sus 40s, diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social. ¿Qué? Esto así se puso muy incómodo. Peor. Laura Manso, la Margator y Adina Chelminsky presentan La Burra Arisca. Hola, bienvenidos a este capítulo especial de La Burra Arisca. Yo soy Adina Chelminsky. Yo soy Laura Manso. Y si algo amerita que hagamos un capítulo especial es justamente hablar sobre la reforma electoral, sobre el yo defiendo al INE, sobre el INE no se toca. Y la verdad es que yo me siento muy honrada de tener al invitado que tenemos a platicar con nosotros sobre el INE. Les voy a platicar algo que tuiteé hace un tiempo, o sea, no es por regalarle el oído al invitado, pero estoy segura que cuando la historia de México un poquito más adelante se escriba, creo que la persona que está aquí con nosotros fue el garante de la democracia en el periodo más importante de la historia de México, que fue en este periodo de transición democrática en el 2000, siendo él, el doctor José Woldenberg, el primer presidente consejero o consejero presidente de lo que en ese momento era el Instituto Federal Electoral, el IFE, que hoy es el Instituto Nacional Electoral. Todavía me acuerdo el día que ganó Fox, en junio del 2000, que la verdad es que no sabíamos bien a bien cómo iba a caer la transición democrática, y este señor, en su papel de consejero presidente del IFE, se paró en Televisión Nacional a decir todo va a estar bien, esto fue lo que pasó, las elecciones están limpias, y creo que el sentido de tranquilidad y de por primera vez sentir qué era la democracia en este país estuvo en sus manos y en su boca. Doctor Woldenberg, es para mí un verdadero placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Para mí es un gusto estar con ustedes, Adina, Laura, y pues muchas gracias por la presentación. Es un poco exagerada, pero muchas gracias. Okay. Estoy a sus órdenes. Pues gracias por estar, y bueno, ya Adina ha hecho una introducción muy puntual. Yo creo que vámonos directo al tema, al gran tema que, pues si bien se veía venir desde hace algunos años, pocos, hablo de este sexenio, si bien el hoy INE tiene áreas de oportunidad, de las cuales una de mis preguntas es esa, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que realmente tiene el instituto? A lo que se propone hoy como reforma, y que eso, no, queremos entender en qué punto estamos, queremos entender, mucho hablamos nosotros en La Burra Arisca de qué puede hacer la ciudadanía, qué papel tiene en esta cuestión de debemos, bueno, pues quisiéramos, o se ha visto poco a poco una ciudadanía quizá un poco más politizada que en los años anteriores, etcétera. Pero ¿en dónde estamos? ¿Qué pretende esa reforma? Y justamente su opinión, doctor, sobre esa reforma y sobre lo que no terminamos de entender qué hay detrás y por qué. ¿Por qué ese instituto que además llevó al presidente López Obrador a la presidencia, con elecciones pues limpias, como todos entendimos limpias, ahora lo quiere cambiar? Sí, bueno, como ustedes saben, y sabe el auditorio también, el presidente de la República envió al Congreso de la Unión una reforma constitucional en materia electoral. Y eso inmediatamente encendió los focos rojos. ¿Por qué? Porque, según mucha gente, yo entre ellas, creo que la intención fundamental es acabar con la autonomía del Instituto Nacional Electoral y buscar un instituto alineado a la voluntad presidencial. Quizá para que esto se entienda vale la pena
remontarse al nacimiento del INE y lo que el INE significa para la germinal democracia mexicana. El IFE no hubiese nacido sin aquella crisis postelectoral de 1981. En aquel entonces las elecciones las organizaba la Comisión Federal Electoral, estaba encabezada por el secretario de Gobernación, había un diputado y un senador, ambos eran del PRI, y había representación proporcional de los partidos políticos ahí. Eso quiere decir en español que el PRI tenía 16 votos y el resto de los consejeros, el resto de los representantes de partidos, 12. En la muy remota, muy remota situación que el secretario de Gobernación, el diputado y el senador votaran con la oposición, si es que esta votaba unida, habría 16 votos del PRI y 15 del resto. Por ello, cuando en aquellos años se hablaba de que la autoridad electoral estaba alineada con un partido político, no se mentía. Es decir, era una comisión facciosa que no podía dar garantías de imparcialidad a nadie, a los ciudadanos, a los partidos, a los candidatos. Pero se vivió una crisis de enormes dimensiones en 88, fue quizá la primera elección presidencial realmente competida. Y en la noche de la elección se interrumpió el flujo de la información y vivimos una crisis de enormes dimensiones. Franjas muy importantes de ciudadanos siempre dudaron del resultado, porque el resultado, o mejor dicho, el cómputo nunca fue transparente. Por fortuna, digo yo, tanto las oposiciones y el gobierno entendieron que México no podía ir a otras elecciones con las mismas instituciones que habían fracasado en el 81. Y por eso diseñaron un instituto que en aquel momento se le denominó autónomo, pero que no lo era del todo. ¿Por qué? Porque seguía siendo presidido por el secretario de Gobernación, pero la presencia de los partidos era más equilibrada y había un diputado de la mayoría, uno de la minoría, un senador de la mayoría, uno de la minoría, y se empezó a construir sobre todo un servicio civil de carrera. Y yo creo que ves a partir de las primeras elecciones que organiza el IFE, en México empezamos a vivir auténticos comicios, donde es la voluntad de los electores quien decide quién gana y quién pierde. Si me preguntaran dónde están las pruebas de ello, pues hay una muy sencilla. De las últimas 4 elecciones presidenciales, 3 las han ganado las oposiciones. Quiere decir que ha sido un instituto no alineado al gobierno, como lo estaba la Comisión Federal Electoral. Bueno, hoy más que nunca México tiene una pluralidad viva que cristaliza en diversos partidos, plataformas, porque de alguna u otra manera expresa la diversidad de puntos de vista, sensibilidades, idearios que hay en el país. Y para que esa pluralidad pueda expresarse y recrearse y convivir y competir de manera pacífica, se necesita un organizador de las elecciones que no esté alineado con ninguna fuerza política, mucho menos con el gobierno. Y lo que pretende la propuesta presidencial, insisto, es alinear al INE al gobierno, como han hecho con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la han prácticamente inutilizado. ¿De qué manera quieren hacer esto? Llamando a una votación de los consejeros. Es decir, que ahora vamos a hacer unas elecciones en todo el país para elegir a los consejeros. Eso puede sonar muy bien a los oídos de mucha gente, pero, digo yo, la maña está en lo siguiente. ¿Quién propone a esos consejeros? A 20 propuestas salen del presidente, 20 del Congreso, donde es mayoría morena, y 20 de la Suprema Corte. Bueno, quienes aspiren a ser consejeros, es evidente que no tienen posibilidades de hacer campaña a lo largo y ancho del país. ¿Quiénes sí pueden hacer campaña a lo largo y ancho del país? Los partidos políticos. Entonces, lo que hace esta propuesta es inducir a que los consejeros lleguen a acuerdos para que algún partido político los apoye y poder llegar a ser consejeros. Se podía dar incluso el caso en que los 7 consejeros que ahora se proponen fueran propuestas del presidente de la República.
con lo cual acabaríamos con un INE atado al gobierno. Eso no le conviene a nadie. Por supuesto, no nos conviene a los ciudadanos, no le conviene a los partidos, pero digo yo, no le conviene ni siquiera al gobierno. Le puede convenir en el cortísimo plazo, pero lo que México necesita es una autoridad electoral por encima de las parcialidades que se expresan en el mundo partidista. Y ese es el principal problema. Aunque la iniciativa toca muchísimos temas. Pero este es el primer, perdón, Adina, basta. ¿Por qué? ¿Por qué si para todos es tan claro, para toda la gente dedicada a la política, para todos los analistas políticos, a la mayor parte de los analistas políticos, es tan claro la necesidad de un árbitro autónomo, imparcial? ¿Por qué el presidente o por qué el partido del presidente impulsa algo que va en contra de la lógica democrática? Porque yo creo que paulatinamente el presidente y su coalición se han ido desplazando de su compromiso democrático hacia fórmulas de conducta política que me atrevo a calificar como autoritarias. Voy a tratar de explicarlo. Creo que hay un consenso en el país de que la democracia implica elecciones transparentes, equitativas, libres. Es decir, que la única autoridad legítima puede salir de elecciones. En eso hay un enorme consenso. Pero creo que el presidente y los suyos no entienden que la democracia también es un poder regulado, un poder fragmentado, un poder vigilado y un poder que el individuo o una persona moral, una empresa, pueden incluso contravenir por una vía jurisdiccional. Eso es lo que no le gusta al presidente. Yo creo que el presidente de la República ensueña encarnar una presidencia como la que se dio en México en los años 50 o 60 del siglo pasado. Una presidencia que prácticamente no tenía contrapesos, en donde el Congreso era un apéndice del presidente, en donde la Corte en materia política era casi un cero a la izquierda, en donde pues no había organizaciones de la sociedad civil muy fuertes, las organizaciones populares más importantes, sindicatos y organizaciones agrarias, también estaban las mayoritarias unidas al partido oficial, teníamos una prensa controlada, etcétera, etcétera. Por fortuna México vivió, desde los últimos años 70 hasta la fecha, pues un proceso democratizador. Los partidos políticos se equilibraron, vivimos fenómenos de alternancia en presidencias municipales, en gubernaturas, empezamos a ver fenómenos donde un gobernador coexistía con presidentes municipales de diferentes partidos, un presidente tenía que coexistir con gobernadores de diferentes partidos, el ejercicio de las libertades se amplió, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de manifestación, la libertad de organización, todo eso se fue ampliando. Se multiplicaron las organizaciones civiles con agendas propias, surgieron y se crearon los órganos autónomos del Estado, como la Comisión de Derechos Humanos, el INAI, el INE, etcétera, etcétera. Lo cual hizo pues que empezáramos a tener un poder también democrático, es decir, regulado, fragmentado, vigilado, etcétera, etcétera. Y al presidente no le gusta eso. El presidente quisiera que el Congreso fuera un eco de sus deseos, que la Corte no le corrigiera la plana, que los órganos autónomos del Estado hicieran lo que él manda. E incluso ha llegado pues a desconocer la importancia que tiene la prensa libre y las organizaciones civiles que tienen agendas diferentes a la suya. Es decir, creo que hay evidencias suficientes para señalar que el presidente quiere volver a una concentración del poder en sus manos. Y esto es muy peligroso, no solamente por sí mismo, sino porque México, el México de hoy, es un México plural que no cabe ni quiere hacerlo
bajo el manto de un solo partido, de una sola ideología, y mucho menos de una sola voz. Es decir, el presidente quiere retrotraer a una sociedad masificada y compleja a un esquema que ya vivió el país, pero aquel era otro país. Un país más agrario, menos urbanizado, menos escolarizado que menos diversificado, con menos contactos con el exterior. Y yo creo que ahí es donde reside el problema, que el presidente, con tal de alinear al INE, puede destruir mucho de lo construido en las últimas décadas. Claro. Doctor, ¿en qué punto estamos de el proceso que tiene que llevar comúnmente una propuesta de reforma? ¿De qué hay tiempo? ¿De qué no hay tiempo? ¿Que el Congreso, la oposición, los ciudadanos, ¿en qué punto estamos esta semana? Bueno, entiendo que la propuesta que envió el presidente hace varias semanas ya está en comisiones. Entonces, en comisiones en la Cámara de Diputados. El procedimiento, por tratarse de una reforma constitucional, es que después de estar en comisiones tiene que pasar al Pleno, que tiene que lograr 2/3 partes de los votos en la Cámara de Diputados, de ahí pasar a la de senadores, lograr también 2/3 partes, y luego recorrer los congresos estatales hasta lograr 17 aprobaciones. Son 32 y se necesita el 50% más uno. Es decir, el proceso es complicado. Se trata de una reforma constitucional, no es un asunto baladí, pero pues hemos visto cómo en otros asuntos el procedimiento se acelera. ¿De qué depende? Pues depende de que se logre un acuerdo político que reúna más de 2/3 partes de los votos. Hasta ahora, digamos, mi confianza es que las direcciones de los partidos opositores, me refiero PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, han reiterado una y otra vez que ellos no están dispuestos a convalidar esa reforma y que no quieren atentar contra el INE ni contra el Tribunal Electoral, ni contra, entiendo yo, los institutos locales. Eso han dicho. Si ellos se mantienen en su palabra, esa reforma no pasará. Pero, pues, eso es lo que habrá que ver en los próximos. Pero como hemos visto, ¿no? Luego pueden cambiar de opinión, sí, claro, y puede ahí modificarse esa votación. Y luego existe otro recurso de ir a la Corte en cuestión de apelar a la Constitución, ¿cierto? Sí, ahí sería más, digamos, si logran digamos, la reforma constitucional a través de los votos de 2/3 partes en diputados, 2/3 partes en senadores y en los congresos locales, meter una controversia constitucional a la Corte es muy complicado. ¿Por qué? Porque va a ser una reforma a la propia Constitución. Ahí se abre toda la discusión que acabamos de ver, que es si una norma constitucional puede ser inconstitucional. Por ejemplo, en la ponencia del ministro, ahí se me van los nombres, que se discutió hace un mes y medio, sí se aceptaba que una norma constitucional puede declararse inconstitucional, pero creo que la mayoría de sus colegas, de los otros ministros, dijeron que no. Entonces, yo lo que espero es que no pase, que los partidos de oposición se mantengan en la suya y esa iniciativa no pase. Incluso es una iniciativa que creo que los propios aliados del presidente difícilmente aprobarían en sus términos. ¿A qué me refiero? Me cuesta mucho pensar que un partido como el Verde o el Partido del Trabajo, que son aliados del presidente y de su partido Morena, pudieran aprobar una norma como la que quieren establecer de terminar con el financiamiento ordinario para los partidos políticos. Eso también le suena muy bien a mucha gente, porque la fama pública de los partidos pues no es la mejor. El problema es que acabar con el financiamiento público a los partidos políticos tiene una finalidad clara: debilitarlas. Y entonces yo creo que incluso los aliados del presidente no aceptarían votar a favor de una norma que a ellos mismos les perjudica. Pero por supuesto esto es pura especulación. Ahora, ahí en el financiamiento de los partidos, de probablemente lo que yo he percibido, ¿no?, a lo largo de los años,
que la ciudadanía, pues así como pues teníamos, o en general hay una buena apreciación quizá por el ejército, bueno, el INE también está muy bien posicionado. Sin embargo, el financiamiento a los partidos es lo que termina también molestando mucho a la ciudadanía. Los partidos reciben una cantidad de dinero pues tremenda, ¿no? Entonces ahí es, quizá también puede haber un discurso de vamos a resolver esto, aunque se han ido más por el pueblo es quien va a elegir a los consejeros. Pero la parte de financiamiento a los partidos es un área de oportunidad para el INE. ¿Tiene que ver aquí algo? No tiene que ver. Yo sé que hablar de financiamiento a los partidos políticos, quizá lo que voy a decir va a contracorriente el sentido común. Los partidos políticos tienen una mala fama y quitemos el dinero público y se acabó. Eso le suena mucho como una melodía muy sabrosa a mucha gente. Pero pensémoslo con calma. ¿Por qué ese financiamiento público a los partidos? Primero, no hay democracia en el mundo sin partidos políticos. No hay. Y en 1996 se discutió en serio, es decir, no apelando al sentido común instalado, de dónde deberían provenir los recursos para los partidos. Y solo hay dos grandes fuentes, privados o públicos. Lo que en aquel entonces se estableció es que los recursos públicos debían ser preeminentes sobre los privados. ¿Por qué? Primero, porque los recursos públicos son transparentes, no así los privados. Segundo, porque en aquel entonces lo que se quería era equilibrar las condiciones de la competencia. Y era evidente que las condiciones de la competencia no eran equilibradas. Un partido político, entonces el PRI, pues, prácticamente concentraba todo el financiamiento y los partidos opositores no tenían el centro suficiente para competir. Tercero, se dijo, es importante que el financiamiento público sea vasto para evitar que los partidos dependan de los grandes grupos económicos o peor aún de grupos delincuenciales. Yo sostengo que esos tres objetivos siguen estando vivos. Es mejor el financiamiento público que el privado porque es transparente, equilibra las condiciones de la competencia e intenta blindar a los partidos pues, de esa influencia de grandes grupos económicos o delincuenciales. Por supuesto, nunca se logra del todo, pero sería, creo yo, peor sin ese financiamiento público. ¿Que es posible discutir y bajar el financiamiento público? Pues seguramente, pero una cosa es ajustar y otra es quitar el financiamiento público. Y lo que se está proponiendo es que solo habrá financiamiento cada 3 años para campañas. No habrá financiamiento para gasto ordinario. Y no se necesita ser demasiado sofisticado, pues para entender que de lo que se trata es que los partidos opositores no reciban dinero, mientras el partido en el gobierno pues seguramente tiene otras fuentes de abastecimiento. Entonces, eso que a mucha gente le suena bien y que mucha gente seguramente, si se hace una encuesta, aplaudiría, yo creo que hay que hacerle también frente. Es decir, no hay que mimetizarse a las pulsiones o al sentido común instalado. A veces hay que remar contra la corriente. ¿Dónde se va a parar si se para, dónde se puede parar? ¿En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los congresos locales? ¿Dónde? Yo creo que en cualquiera de las dos cámaras. Ojalá sea en la de Diputados, que es por donde está transitando, de tal suerte que ya ni siquiera llegue a senadores. E insisto, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo no tienen las 2/3 partes de los votos, no la tienen. De tal suerte que si los otros 4 partidos políticos se mantienen en lo que han dicho, esa reforma no pasará. Pero bueno, digo, no creo que ninguno de los que estamos aquí tiene una bola para ver el futuro, una bola de cristal para ver el futuro. Entonces, pues hay que estar atentos. Afortunadamente, ha habido una reacción muy fuerte de defensa del INE. Si uno se asoma, sobre todo a la prensa escrita, pero también a los noticiarios de radio y demás,
hay una ola muy potente de opinión, pues que conoce de dónde venimos y sabe que la importancia estratégica que tiene un instituto como el electoral. Incluso sé que se está llamando una manifestación, creo que, bueno, ojalá sea una manifestación masiva, amplia, a la que concurra mucha gente, porque yo sí creo que nos estamos jugando mucho en ese terreno. No hay democracia posible sin sin elecciones auténticas. Y para que haya elecciones auténticas, el organizador debe ser un organizador confiable. Y para ser confiable necesita ser independiente, porque en el momento que se constituye como una correa de transmisión de alguien, deja de ser confiable. Ahora, en términos como de conversación entre ciudadanos, doctor, bueno, pues ahorita venimos con la bandera de vamos a defender al INE en un entendimiento aquí en esta mesa. Sin embargo, cuando el presidente tiene tanto apoyo y lo escuchamos, pues utilizar sus recursos claro, son los de las lomas quienes están manifestándose porque son los conservadores, quienes controlan el INE, al recurso que siempre ha utilizado para pues, polarizar, etcétera, etcétera. ¿Cómo se debate bien con esos ciudadanos que están informados, que tienen otros datos, que tienen otra información? Bueno, lo que yo veo es que ha sido muy difícil la discusión, precisamente porque el presidente de la República no está acostumbrado al debate, a la auténtica discusión. ¿A qué me refiero? Da la impresión de que él tiene la idea de que una vez que fue nombrado presidente, el resto de nosotros pues no tenemos otras más que obedecer, y que él es la fuente, digamos, de la sabiduría y de la virtud. El problema es que México reclama un espacio público capaz de debatir, pero de manera informada, con datos. Yo pregunto, cuando un periódico o un periodista o una asociación civil de repente presenta una información, contradice lo dicho por el presidente, presenta una iniciativa distinta a la del Ejecutivo, ¿alguna vez han escuchado al presidente decir: voy a valorar lo que me dijeron, la nueva información, contestar esa información, presentar evidencia que eche para abajo lo que dicen? No, lo único resorte que se activa es el de la adjetivación. ¿Qué quiero decir con la adjetivación? Todos lo hemos oído. Lo que sucede es que es una organización fifí, lo que pasa es que es un periodista conservador, lo que pasa es que este es un partido de derecha, etcétera, etcétera. Así es muy difícil construir un ambiente de discusión. La discusión tiene sus reglas. La gente puede emitir una opinión, por supuesto, pero ojalá esa opinión fuera una opinión informada, con evidencias, con datos, con mediciones, con estudio, comparando lo que pasa en México con lo que pasa en otras latitudes. Y eso, por desgracia, parece ser un circuito bloqueado. Yo tengo la impresión que el presidente ha utilizado su popularidad, que sin duda tiene popularidad, ha utilizado su popularidad contra las instituciones que hacen posible la democracia. Y esto no es un caso único, el mexicano, se ha visto en muchas latitudes y en muchos momentos, en donde figuras carismáticas empiezan pues a descalificar al Congreso porque ahí hay voces disonantes, a la judicatura porque se ciñen a la ley, a las organizaciones civiles porque no se postran ante las ocurrencias o iniciativas del Ejecutivo. Y creo que en esas estamos. Yo no dudo que el presidente siga manteniendo una alta popularidad. Ahora, veamos también con más cuidado los datos electorales, porque también creo que tenemos una impresión de su popularidad y de lo que es Morena un poco desproporcionada. Por ejemplo, en 2018, no hay duda, el presidente ganó de una manera legítima y legal. Obtuvo el 53% de los votos. Quiere decir que el 47% restante votó por otros. Es decir, 1 de cada 2 mexicanos
Unos votaron por él y otros por los otros candidatos. Pero para la Cámara de Diputados, por ejemplo, en el 2021, los 4 partidos opositores sacaron más votos que los 3 partidos de la coalición gobernante, en 21, o sea, hace poco. Y sin embargo tienen menos diputados que aquellos por las fórmulas de integración de la Cámara de Diputados. Pero no es cierto, a la luz de esos resultados electorales, que se trate de una ola que prácticamente ha tapado al resto de las formaciones políticas. Vamos a ver, sobre todo porque los humores públicos son cambiantes. Y quien gana hoy, mañana puede perder. Y quien pierde hoy, mañana se puede recuperar. Entonces, sí, es un presidente muy popular, pero por desgracia ha usado esa popularidad no para fortalecer las rutinas democráticas, sino para erosionar a los agentes e instituciones que hacen posible la democracia. Como ciudadanos de a pie, el activismo político en la marcha, en redes, en la conversación pública, ¿va a servir o no va a servir? Yo creo que sirve. Es decir, lo peor que puede suceder cuando uno detecta que hay resortes autoritarios desde el poder que quisieran homogeneizar a una sociedad como esta es postrarse y no hacer nada. Yo creo que hay que opinar, hay que discutir y pues, todas las formas de expresión que existen en una sociedad sigue siendo, digamos, un espacio todavía donde se pueden ejercer libertades. Y más vale que se aproveche ese espacio para ejercer las libertades hoy, a que el día de mañana veamos que eso se vuelve imposible, porque dentro del aparato estatal se ha alineado a todas las instituciones y fuerzas políticas a una sola batuta. Yo creo que estamos lejos de eso. Si se me pidiera un botón de optimismo, yo diría que se radica en que cualquiera que conozca México sabe que este es un país masivo, desigual, polarizado, todo lo que quieran, pero en el cual coexisten diferentes ideologías, puntos de vista, sensibilidades, intereses, y esa diversidad es la que ya no cabe, insisto en ello, bajo el manto de una sola voz. Ahí es donde está la reserva profunda de México. Y bueno, si ese pluralismo es un hecho, lo que estamos obligados todos es a construir y reforzar un cauce para que ese pluralismo se pueda expresar, se pueda recrear, pueda convivir y pueda competir de manera pacífica, de manera civilizada. Y creo que el presidente no lo está viendo así, por desgracia. Claro, creo que algo muy puntual que dijiste, doctor, sobre es un país muy distinto, ¿no? México es un país muy distinto al que hace 50, 60 años. Somos plurales. En el caso de que la reforma electoral y los consejeros fueran empezados a ser elegidos por los ciudadanos a partir de entonces todo esto que explicas de los consejeros, entonces ya no van y se postulan ellos, sino hay un proceso distinto y entonces quienes les van a ayudar, los partidos, entonces van a tener que negociar con los partidos y entonces pues se va a volver un proceso pues complicado. Un poco menos democrático, complicado. ¿Qué es el resultado de eso? ¿Qué sería? O sea, dices, nos estamos jugando algo, nos estamos jugando la democracia, pero ¿se traduciría en qué? En que las elecciones volvieran a no ser transparentes, el partido en el poder terminaría decidiendo todo. ¿O cómo se traduciría eso? Bueno, ese es el riesgo. Es decir, si las cabezas del instituto que se está proponiendo, que sustituiría al INE, no se eligen como hasta hoy, sino por voto universal, se alían a los partidos, pues podríamos acabar con una autoridad alineada a alguno de los partidos o al gobierno mismo, para que a lo mejor me entienda más gente.
Supongamos que van a jugar el América contra el Guadalajara en el Estadio Azteca y el árbitro claramente es un fan del Guadalajara o del América. Pues no va a poder dar garantías de imparcialidad. Lo que requerimos es un árbitro que sea respetado por los dos partidos y un árbitro que esté autoconvencido de que lo importante es que el partido fluya bien, porque el resultado no depende del organizador. El resultado depende, en el caso del partido de fútbol, pues del comportamiento de los equipos. Y tiene que estar, digamos, sintonizado a ese compromiso. Si por el contrario el árbitro es faccioso, puede empezar a actuar de manera facciosa, beneficiando a unos y perjudicando a otros. Y bueno, en materia electoral eso sería grave. El fútbol sería gravísimo, pero en materia electoral sería doblemente grave. Es más, durante muchos años, el órgano electoral, la Comisión Federal Electoral, se componía por representantes de los poderes públicos. Estaba ahí el Poder Ejecutivo a través de la gobernación y las cámaras, y de representantes de los partidos. Así vivió México muchos años. ¿Cuál era el problema? Que los partidos, todos, tenían un interés parcial, por eso son partidos. Y los, digamos, el secretario de Gobernación y los legisladores, abajo de la camiseta, digamos, de funcionarios públicos y de representantes populares, también tenían una camiseta partidista. Por eso primero hubo consejeros magistrados, se les llamó, luego consejeros ciudadanos y ahora consejeros electorales. Poco a poco esa figura se fue ampliando dentro del INE y ahora son los únicos que tienen derecho a voz y voto. Siguen ahí los representantes de los partidos y del Poder Legislativo, pero ya solo tienen derecho a voz, porque todos entendieron que la suma de las parcialidades no arrojaban imparcialidad. Y entonces que era necesario que quienes estuvieran a cargo del instituto pues fueran gente no alineada con los partidos. Y, insisto, y las pruebas están ahí. Caray, en los últimos años, si algo ha funcionado en México son las elecciones. ¿Cuántas alternancias ha habido en las gubernaturas, en las presidencias municipales, etcétera, etcétera? Yo sé que sobre la calidad de la política hay una súper discusión, pero lo que no cabe duda es que los órganos electorales hoy garantizan que son los ciudadanos y solo los ciudadanos votando lo que definen quiénes son los ganadores. Y otra de las críticas, bueno, que ha hecho mucho el presidente es sobre los salarios de los consejeros, ¿no? Es que también ahí habría que aclarar muchas cosas. Primero, los consejeros son 11 y el INE pues, es una institución grande que tiene por mandato de ley 32 juntas locales, una en cada capital del estado, y 300 juntas distritales, una por cada distrito. Los funcionarios del IFE ganan más o menos lo mismo que los funcionarios medios del Estado mexicano. Es decir, ganan por debajo de funcionarios que trabajan en Hacienda o la Secretaría de Relaciones y por arriba de algunas otras secretarías. Esos son la inmensa mayoría. Ahora, ¿qué pasa con los consejeros electorales? Que llevaron a la Constitución una disposición que decía desde 1996 que tenían que ganar lo mismo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, lo que no se informa con suficiencia es que, por ejemplo, en el Consejo actual, desde que entraron, ellos mismos congelaron sus salarios y que han estado ganando lo mismo, pues desde, si mal no entiendo, desde 2018 hasta la fecha. Doctor, ¿con qué acabamos esta conversación? Pues a mí me gustaría, bueno, primero agradecerles la invitación, me ha dado mucho gusto estar aquí y yo diría, México requiere un formato democrático. Eso no lo dice un grupo de académicos o un partido político, o no es una ocurrencia. El formato democrático es el único que puede darle un lugar legítimo a la diversidad política que ya está instalada. Es decir, la diversidad es un hecho, no es una aspiración. Ahí está. Cualquiera que tenga familia
centro de trabajo, centro de estudios, que tenga amigos, sabe que esa diversidad está ahí. Y el único formato que supone que eso puede coexistir y al mismo tiempo de competir de manera pacífica es el formato democrático. Los formatos autoritarios parten de la premisa que está en las antípodas. Parten de decir, hay un solo ideario correcto, hay un solo interés correcto, hay un solo sujeto correcto y hay un solo sujeto virtuoso. Esos somos nosotros. Y los que no piensen, ni sientan, ni crean como nosotros, pues hay que o marginarlos o en el peor de los casos, aniquilarlos políticamente. Entonces, yo creo que estamos obligados a preservar en nuestros intentos por fortalecer las instituciones democráticas del país, y creo que lo que todos sabemos, si no hay elecciones limpias, transparentes, confiables, simple y sencillamente la democracia es imposible. Y aquí creo que es muy importante. Nadie está negando que hay mucho por hacer en cuestión de igualdad y de equidad en México. Pero si se descomponen las pocas victorias que hemos ganado en cuestiones democráticas, como la democracia o como esta democracia electoral, no se van a poder arreglar las otras. Y qué bueno que lo mencionas, Adina, porque en efecto, yo me he centrado en el asunto electoral, pero México tiene problemas de desigualdad que hay que atender, de pobreza que están a la vista, de una economía que no crece con suficiencia y no puede ofrecer un horizonte virtuoso a los jóvenes que se incorporan a ella. Esos son problemas de enorme magnitud. Si a eso sumamos el enorme problema de la violencia y la inseguridad, la corrupción y demás, pues entendemos sí mucho del desencanto que existe con la democracia. Pero el asunto, digo yo, es que no tiremos el niño junto con el agua sucia. El niño en este caso es lo poco o mucho que se ha construido en términos democráticos, y el agua sucia es todo lo demás. Aquí hemos hablado de un asunto. Si a mí me dijeran cuáles digamos, los 5 asuntos más importantes, no estaría el electoral. Estaría el primerísimo lugar el de la violencia. El segundo, de la pobreza y la desigualdad. En el tercero, el de la corrupción. O sea, hay una agenda que en efecto debería estar en el centro de la discusión pública, no el punto de destruir buena parte de lo construido en esta materia. Por eso es más triste aún el asunto y más preocupante. Exacto, hay urgencias mucho más, ¿no? Que se necesitan atender antes que esto, y eso no quiere decir que tampoco se diga que el INE es perfecto, todas las instituciones son perfectibles, pero hay un avance y hay un avance contundente en los últimos años, ¿no? Y eso, pues sí, yo no sé, para cerrar, yo creo que en la memoria de los mexicanos que luego nos criticamos, que tenemos muy mala memoria, el INE justamente es una de las que tenemos más frescas, de las que sí tenemos muy frescas, y porque además, pues es muy, se hacen elecciones, se llevan a cabo elecciones, y quienes son los funcionarios de casillas son los ciudadanos, ¿no? O sea, sí. han visto cómo funciona el asunto, ¿no? Hemos visto cómo funciona el INE en muchos sentidos. Entonces, bueno, pues esperemos que sea lo mejor para México, ¿no? Doctor, gracias. Muchas gracias por la cátedra en democracia y en lo que necesitamos hacer y por qué lo necesitamos hacer. Gracias a ustedes. Ha sido un gusto estar con ustedes, aunque sea a la distancia. Muchas gracias, doctor. Redes sociales, nada más para cerrar. ¿En dónde lo leemos? Yo no estoy en redes sociales. No, no. Ni en Twitter. No, yo estoy en el Siglo XX, en el Universal cada semana y en Nexos cada mes. Gracias, doctor. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Bye.